Pues muy buenas a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo y ojito que llega un nuevo servicio de streaming de música, lo habréis visto en el título del vídeo. Estamos hablando de Huawei Music, el servicio del gigante chino que ya ha llegado a nuestro país, que ya se puede descargar, que ya se puede probar y que os voy a analizar en este vídeo. Ojito, porque si pensabais que iba a ser un servicio con muchísimas carencias y que no pudiese competir con Spotify, YouTube Music, etcétera, seguramente os equivocabais. Así que vamos a verlo a continuación. Bueno, pues vamos a empezar este vídeo sobre Huawei Music, un servicio de streaming que ya ha llegado de forma oficial a España hace muy poquitos días. Lo estoy probando de forma, pues bueno, muy reciente porque es una aplicación nueva, como sabéis. Pero vamos a ver todas las bondades que tiene, que no son pocas, también las cosas que les faltan, pero para ser una primera versión, ojito con este servicio de música, y tiene un aspecto relacionado con el audio que es diferencial y ahora os lo explicaré, así que quedaros en el vídeo. Vamos a empezar ya con la aplicación. Aquí la tenemos, como veis, una interfaz muy similar a la que ya encontramos en otras aplicaciones de Huawei y muy similar sobre todo a la aplicación de música nativa que viene en esos teléfonos, ¿vale? Pero eso no significa que sea malo porque realmente es muy bonita. Domina el tema blanco, como veis, pero ojito que ahora os voy a enseñar cómo personalizar la aplicación porque es muy guay y es un pasito más allá de lo que tienen otros servicios. Como veis, tenemos en esta pantalla principal, en la pantalla de inicio, pues lo que encontramos en cualquier servicio de streaming de música, y es un buscador, una pantalla principal, mejor dicho, un banner en la parte superior donde se nos muestran las últimas novedades musicales, las recomendaciones, y luego pues tenemos reproducciones recientes, listas de éxitos, listas destacadas, los álbumes nuevos y la música popular. Y después, por supuesto, nos sugieren artistas y todo esto. Como siempre, con la inteligencia artificial esto va a ir aprendiendo poquito a poco y a medida que usemos el servicio nos mostrará pues las novedades y la música recomendada en base a nuestro gusto, con lo cual está bastante bien y es muy de agradecer, la verdad. Así que como veis, aquí está todo y pues bueno, pues en lista de éxito pues podemos ver aquí un poco de todo. Si vamos a las listas destacadas pues también, ¿vale? Como veis, la interfaz está muy bien conseguido, el apartado de los álbumes también, ¿vale? Podemos ir al apartado de tendencias, entramos en cualquier de ellos y podemos reproducirlo de una manera muy sencilla. Así que como veis, hasta aquí ninguna novedad respecto al resto de servicios. La pestaña de explorar pues tampoco es nuevo porque encontramos en otras aplicaciones algo similar. Tenemos los éxitos que están más de moda ahora mismo, podemos organizarlo pues por estado de ánimo, por ejemplo, por tema, también por época, por si queremos clasificar la música por distintos años, etcétera, etcétera. Luego tenemos un acceso a la lista de reproducción o a los álbumes más conocidos del momento. Como veis, la pantalla de inicio y la de explorar son muy similares y están enfocadas a eso, a descubrir nueva música que nos guste. Ahora empezamos lo interesante, pero primero vamos al apartado de emisoras. Esto es muy similar a lo que encontramos en YouTube Music y en Spotify, que sería la radio, y es decir, pues de un mismo artista, de un mismo estilo, de una misma época, podemos empezar una reproducción pues aleatoria de muchos temas. Con eso pues descubrimos nueva música, la tenemos ahí escuchándola y pues bueno, siempre está bien. Yo lo hago muchas veces con ciertos estilos de música que quiero descubrir y demás, así que pues muy bien. El apartado de búsqueda pues no tiene mucho más. Ponemos pues por ejemplo, vamos a ver, Don Diablo, lo ponemos aquí, le damos y aquí pues como en todas las aplicaciones de música tenemos las canciones, los artistas, los álbumes, todo relacionado con lo que hayamos buscado recientemente. Ahora vamos al apartado de biblioteca. Esto es un apartado bastante interesante, pero también muy parecido a lo que encontramos en otras aplicaciones. Ahora pasaremos al reproductor y ahora pasaremos a la calidad de música. Esto os interesa, así que no os vayáis. El apartado de biblioteca es muy sencillo. Tenemos todas las canciones que hemos guardado, las descargas, porque por supuesto se puede descargar la música para escucharla offline, no podía faltar, lista de reproducción, favoritos, reproducciones recientes, los mensajes y por supuesto el apartado de ajuste, que ya que estamos aquí vamos a centrarnos en él un poquito. Vamos a ver las opciones más principales. Básicamente podemos calibrar las notificaciones y demás, pero también la calidad de audio. Y aquí me voy a parar porque ahora lo vamos a ver en el reproductor. Tenemos calidad de reproducción en línea, con datos móviles y con Wi-Fi. Y lo que me ha llamado la atención es que tenemos una calidad muy alta, que es de 640 kilobytes por segundo. Es decir, tenemos una música que no es hi-fi, pero que ya supera la calidad de música que tenemos, por ejemplo, en Spotify, que sería de 320, con lo cual es el doble. Y creerme que se nota, ¿vale? Se queda en una intersección entre Spotify y lo que sería Tidal, una aplicación que ya analicé, os la dejo por aquí.
es una aplicación que apuesta por la música en alta calidad, 1440 kilobytes por segundo, pero en este caso nos quedamos en 640, que está muy bien para ser un servicio de streaming de música que no tiene un precio muy elevado, ya vais a ver. Con lo cual, la calidad aquí me ha sorprendido y es una de las cosas que he dicho, wow, no me la esperaba, y sobre todo porque es una primera versión del servicio que estoy probando ahora mismo. Así que como veis, el apartado de ajuste tampoco es muy extenso, calibramos lo mismo de siempre, notificaciones, descargas, si queremos que se reproduzca en más calidad, en menos calidad, pero poquito más que contar. Dicho esto, vamos al apartado de reproducción y ahora pasaremos a la personalización porque está muy interesante y esto no lo tienen otras aplicaciones. Vamos aquí al reproductor, como veis, pues tengo esta canción de J Balvin en este caso, ¿vale? Y tenemos aquí, como siempre en todos sitios, la carátula, el reproductor. Nada nuevo para reproducir en aleatorio, por ejemplo, para repetir, bueno, lo de siempre. Tenemos también la opción de ver la lista, añadirlo a la lista de reproducción, compartir la canción, poner un temporizador por si queremos que se pare la música, descargar la canción en cuestión, ver también la lista de reproducción que se va a reproducir a continuación. Y en la parte superior tenemos algo que me ha gustado mucho, que es cambiar la calidad justamente desde aquí. No tenemos que ir al apartado de ajustes, sino que aquí pues podemos calibrarla. En este caso, como veis, tenemos HQ, no tenemos Super HQ, es decir, no tenemos super alta calidad, porque en este caso esta canción no es compatible, pero si lo tuviésemos, pues también se nos mostraría y lo podremos activar. Y si deslizamos hacia la derecha, pues podemos ver la letra, que en este caso no está disponible para esta canción, y calibrar el volumen directamente desde la aplicación. Como veis, muy minimalista el apartado de la reproducción, pero con opciones que realmente no me esperaba tener aquí, así que muy pero que muy bien. Y dicho esto, vamos al apartado de la personalización y ahora os comento qué experiencia he tenido con esta aplicación y sobre todo cuánto cuesta. Como veis, tenemos un menú en la parte superior derecha donde accedemos a otro panel, para gestionar nuestra cuenta. Ahora os diré el precio, pero yo tengo una cuenta premium de Huawei Music, ahora os comentaré cómo va la cosa. Como veis, tenemos centro VIP, el diamante indica que soy cuenta premium. Tenemos la opción de recortar canciones, ¿vale? Una opción que no he usado nunca, de identificar canción, es decir, modo Shazam, ¿vale? Pero lo tenemos aquí incluido. El modo fiesta, que es para sincronizar varios dispositivos Huawei en la misma red Wi-Fi, con lo cual escuchan la misma canción a la vez. Es algo pues bastante interesante, pero sobre todo me gusta el apartado de personalización, porque aquí tenemos varios temas para aplicar directamente a nuestra aplicación de Huawei Music y darle un toque distinto. Por ejemplo, vamos a ver este tema de serenidad, vamos a descargar y aplicar, le damos y ahí lo tenemos. Mirad cómo cambia el apartado de la personalización. La aplicación es totalmente distinta. Tenemos un modo más oscuro, como veis, el reproductor no cambia en exceso, pero el resto de la aplicación sí que sufre un cambio importante. Así que como veis, está muy guapa. De hecho es que la voy a dejar así porque me encanta este color azul y no tanto el blanco, que es un poco molesto. Así que como veis, mola mucho. Y luego pues desde aquí también podemos acceder al apartado de los ajustes. Así que como veis, la personalización, ojo que esto puede parecer un tema baladí, pero aplicaciones como Spotify y demás no tienen un modo para cambiar los temas, con lo cual se agradece. Dicho esto, hasta aquí el análisis de la aplicación como tal, pero cómo funciona el tema de las suscripciones, cuánto hay que pagar, etcétera, etcétera. Pues bien, tenéis un mes de prueba de Huawei Music, que yo es lo que estoy haciendo básicamente para probar la aplicación y traeros la información, pero después de este periodo tenéis que pagar 9,99 € al mes, con lo cual precio exactamente igual al de YouTube Music, al de Spotify o al de Tidal en su versión estándar. Con lo cual, en cuestión de precio no hay prácticamente diferencia, pero lo más interesante de todo es que tenemos ese plus de calidad de música pagando lo mismo, con lo cual hay un salto respecto a Spotify y respecto a YouTube Music. El catálogo, no he echado en falta nada, es decir, encuentro la misma música que por ejemplo encuentro en Spotify, pero tengo la sensación de que es más escueto que en YouTube Music, y es normal, prácticamente cualquier servicio más escueto que YouTube Music porque no tiene tanto catálogo, porque no tiene los covers de otros temas, no tiene versiones distintas, no tiene en definitiva toda la música que hay en YouTube. Pero salvo eso, el catálogo me ha parecido que está súper bien, nos muestra un apartado de novedades que es clavado al de Spotify, nos recomienda muy bien. Ojo con este servicio de música que ha venido aquí para competir con el resto y está muy pero que muy bien. Así que hasta aquí llega el vídeo de Huawei Music. No sé si conocíais el servicio, ha llegado. Os recomiendo que lo probéis, que probéis el mes de prueba gratuito, lo podéis cancelar después y que me digáis qué os parece, dejadmelo en los comentarios porque realmente está muy pero que muy bien. Y si es así, si os gusta el vídeo, dejaros un fantástico like, por aquí te dejo el botón de suscribir para que no te olvides de nada y aquí te dejo un vídeo que a lo mejor te gusta mucho. Un saludo a todos y a todas, gracias por ver el vídeo y hasta otra.